la formación y el entorno en el que creces influye mucho en la persona que te desarrollas cuando ya eres un adulto. Es bueno emprender, pero hay que tener las bases y sentar una base para lo que te va a dar la sustentabilidad de tu vida diaria y lo que necesitas. Uno de mis errores en ese sentido fue que desenfoqué y traté de hacer demasiadas cosas sin realmente meterle toda mi fuerza a una sola. A mí siempre me ha servido mucho tener el consejo de gente externa en todo, en la parte empresarial, en la parte política, en todo. Todos tenemos diferentes puntos de vista y tenemos visiones distintas, pero cuando se trata por el bien común, tienes que juntar todas las partes y hacer llegar a un consenso. ¿Qué es para ti la vida de tus sueños? Ser feliz con mis hijos. Eso es lo más. O sea, yo soy feliz estando con Lo ellos. más importante. Y recuerda que si no te has suscrito, es buen momento para que te siga llegando mi podcast. Mi querido Checo, bienvenido a Construyendo Sueños. ¿Qué pasó, mi querido Brando? Gracias por la invitación. Muy contento de estar contigo. La segunda, ¿no? O sea, no es mi podcast pero hace tiempo. Fue ya varios años. Yo creo que, ¿qué? ¿6 años? Unos 6 años, sí. Fácil. De hecho, sí, en mi canal de YouTube, yo no tenía canal, pero de mis primeros videos que subí fueron uno de Marisa Lazo, el tuyo, como 5 episodios que tuve de esa época, ahí los resubí. Ahí están. Pues estaría bueno echarlo Ahí está. otra vez. O sea, para que escuchen ese y escuchen Sí. la evolución de Checo en estos últimos años. Debería de haberlo escuchado antes de venir para saber qué dije en ese entonces. Vamos a ver que sea lo mismo, ¿eh? No, espero que sí. Checo, a ver, siempre te he admirado mucho, te conozco desde hace mucho más años de esa primera entrevista y siempre he visto una capacidad muy importante. Para mí eres de los principales personas en relaciones públicas, pero de nivel muy alto. O sea, creo que eres muy bueno con la gente, conectando gente, ayudando gente. Y quiero que nos vayamos muchos años antes, porque yo estoy convencido de que casi todas las características de un ser humano, su forma de ser, buena onda, tratar a la gente, que seas tú, pues bueno en eso, vienen de una niñez. Total. Y también si te cuesta un montón, si eres tímido, también vienen de una niñez, o si eres muy resiliente. Y quiero que me cuentes de tu niñez. ¿Cómo fue tu niñez? Bueno, yo creo que sí, y puede ser una parte de la personalidad, cada uno tenemos cierta personalidad, pero sin duda la formación y el entorno en el que creces influye mucho en la persona que te desarrollas cuando ya eres un adulto. Yo tuve la fortuna de tener una familia que siempre he dicho espectacular, son mi ejemplo, mis papás son una familia, mis amigos les decían los Flanders, o sea, que son, ya sabes, la familia Sí, toda sí, unida, perfecta, llevan no sé ya cuántos años deben de tener, casi los 45, casi 48 años de casados. O sea, los ves y todo el tiempo es amor y estar juntos y pensar en la familia y ser muy unidos. Y a mí eso pues me dio una infancia, la verdad, muy alegre. Tuve la fortuna de estar en escuelas donde hice muchas amistades y demás, y que esa parte de la formación de mi familia, más aparte como me fui desenvolviendo con la gente que crecí, pues me ayudó mucho así ahora, pues ser una persona más, no quiero decir extrovertida, pero sí una persona que le gusta abrirse nuevas amistades, estar abierto a conocer a personas, a vivir experiencias con gente de todo tipo y a tener una mente mucho más abierta. Porque al final yo estuve en muchas escuelas, ya platicaremos de eso, pero la realidad es que me ayudó porque también me abrió mucho el panorama del tipo de educación que te dan desde las escuelas, porque eran muy distintas en cada una, y también con la gente que convivías en el día a día. Hasta los amigos que haces pues, en la colonia en donde vives y con quienes sales y demás, y te llevas con ellos, como los que llevas en la escuela, y los diferentes ambientes que te vas moviendo y lo que te va generando. A mí también lo que me ayudó mucho era el fútbol. A mí me encanta el fútbol, me fascina. Ya no lo juego, la verdad, ya soy re malo, ya nomás me echo mis tiritos con Checo, mi hijo, pero me sirvió también mucho porque me gustaba tanto y la verdad sí era bueno, que eso también te abre muchas puertas. Claro. El deporte creo que es algo que en esa etapa, en la juventud, si eres bueno, estás en un equipo deportivo, pues eso te abre muchas puertas y te da también liderazgo en ciertas formas. Disciplina, ¿no? Y disciplina, exacto. Y la verdad es que fui muy deportista hasta las épocas que yo creo que ya nos conocimos, cuando empezamos a salir y sí, ya. Fiesta y eso. Ahí ya bajaba el deporte un poco. Todavía, pero también la edad. No, sí, yo ahorita después de mi viaje de esta panza, cara. las rodillas, todo lo que te decían de chavo, lo vas viendo que es real, ¿no? Te empieza a tronar todo. Yo sí, de las mañanas cuando hago ejercicio bajo y trac, crac, crac. Se te dobla ahí la rodillita, sí. Pero sí, ahí es cuando dices, no, sí necesitas. Claro. Oye, de todo eso que me acabas de decir, de lo que te dieron tus padres, seguramente tú ya lo has mapeado, o sea, mira, soy así porque seguramente mis papás eran muy buena onda, pero eran firmes en los límites.
tus escuelas, de todas esas reglas, formas de educar, ¿qué crees que ha sido lo que te ha forjado? Y lo puedes tener muy fácil porque ¿qué le estás enseñando? ¿Qué quieres enseñar a tus hijos? O sea, Claro. en límites, en forma de ser, en forma de trabajar, forma de estudiar todo. ¿Qué fue lo que crees que sirve? Porque no sirve todo. Ahorita ya ves que No, la educación está no, y aparte muy limitada. hay que reconocer también, y mis propios padres me lo dijeron, hay cosas que sabemos y sin duda tenemos entendido que hicimos mal en muchas cosas en cuanto a su educación. Yo solamente tengo una hermana Mm, y nos han dicho, es que les dimos demasiado amor, sí, pero también en muchas cosas fallamos como padres en la manera en que lo hicimos, pero eso los llevó a ser quienes son y eso es lo que nos da felicidad y orgullo. Entonces, ninguno es perfecto y nadie sabe, nunca hay un libreto donde te digan tienes que hacerlo así, tienes que hacer de esta forma. No existe eso. Pero yo creo que esa combinación de saber y entender los errores que pudieron haber cometido conmigo, que yo no los veo como errores, simplemente pues es desconocimiento. Yo también estoy cometiendo errores con mis ujú. hijos. Hay cosas que me gustaría, o ahorita ya lo pienso, hacer diferente para su formación, para que crezcan de cierta forma. Y lo que yo identifico con mis padres, trato de en algunos casos no hacerlo. Algunos casos me doy cuenta que soy igual que ellos y que hago lo mismo, porque, por ejemplo, a mí me dieron muchas libertades. Mis papás era muy claro a ver, aquí hay libertad total. Quieres salir, quieres fiesta, quieres eso, quieres organizar reuniones, aquí te damos libertad, dejamos que lo hagas todo, pero siempre cumpliendo con lo que a ti te toca. Siempre tienes que saber cuáles son tus límites, obligaciones y responsabilidades. Ujú. Y a mí me ayudó mucho eso y yo lo he hecho con mis hijas. Ahorita tengo una hija que prácticamente está por cumplir 15 años, salió como el papá, amiguera, fiestera, le gusta salir, conocer gente y demás. Y pues es una batalla a veces entre la mamá, lo que quiere el papá y demás, pero ponernos de acuerdo entre las dos partes y sobre todo hacerle entender a ella de, tú puedes lograr y hacer muchísimas cosas, te vamos a dar muchísima libertad y eso lo aprendí yo de mis padres, mientras tú cumplas con las Mm. responsabilidades y con los límites que tienes que tener. O sea, hay que ser duros, hay que Y si ser no los cumplen, disciplinados, hay que ser disciplinados. Ahí es donde más me cuesta, y porque ser firme, ¿no? firme, porque yo la verdad es que veo a mis hijos y se me cae la baba y me cuesta a veces ser firme y decir, no, no, no vas. O sea, lo acabo de vivir hace 2 semanas, mi hija quería irse a una fiesta que en un rancho y no sé. Le dije, mi amor, perdón, pero no estás en una edad todavía para eso. Lo vas a hacer, vas a ir a mil cosas, pero ahorita no, son niños más grandes. Papá, ¿cómo? Y pues te duele, obviamente, pero pues tienes que ahí sí ser firme. Y lo entendió y le dije, mira, vas a poder ir en algún momento. Ahorita, igual y vas a ir a otro lado, me vas a avisar a la hora que quedemos y si estás ahí me avisas y todo, te dejo un rato más, te doy media hora más. Y dicho y hecho, se fue a otra fiestita con otras amigas, más sano, más Ujú, tal ujú. para su edad y me habló, papá, está padrísimo, aquí estoy afuera, no te preocupes, media hora más y aquí te espero. Y ya sale bien y me Y dice confía en gracias ti, y ¿no? confía y eso pues entabla una relación Exacto, de confianza, que al final creo que a mí es lo que me formó con mis padres de esa forma, me ayudó y es lo que estoy tratando de transmitir mucho exacto. con ellos. Creo que el gran sueño es que tus hijos cuando tienen ya 20, 22 y que andan con los amigos, te sigan buscando. Sí, hay que entender, nunca vamos a ser amigos, o sea, puedes ser amigo de tu Sí, hijo y sí, demás, sí, sí. sí, llevártela muy bien, pero siempre hay que entender nuestro rol, somos sus padres. Ujú. Y como padre tienes que guiarlos. Ellos van a tomar y cada vez, entre más crecen, toman su camino y son independientes. Y a mí me encanta que sean independientes, pero ese camino, como lo van forjando, tú tienes que ir acompañándolos y tienes que ser ese brazo de confianza que cuando sientan cualquier cosa te agarren. Y Claro, cuando cometan errores, que sepan que pueden confiar en ti, que te pueden decir. No hay nada más increíble que un hijo te pueda llegar a platicar sus miedos, sus temores, sus inseguridades, sus problemas y que te tengan esa confianza es increíble. A veces a mí como papá lo hacen, a veces a su mamá, y yo claro. soy feliz. Hay cosas que a mí igual y no me las dicen, pero sí a su mamá y viceversa. Pero lo padre es que sí tengan esa confianza, porque cuando no y cuando no tienen en quién recargarse, que es la familia, que es lo más importante que tenemos, pues es cuando empiezan ya Exacto. problemas. Oye, siempre, yo no sé si siempre ha sido así, porque yo creo que tienes muchas características de un buen emprendedor. ¿Crees que desde joven fuiste emprendedor? O sea, desde muy chavo, antes de los 18 ya Sí. tenías esa energía, esas ganas de buscar negocios. Sí, definitivamente, y creo que es una de las cosas buenas y malas, Mm, porque siempre me gustó emprender y siempre quería hacer algo más, algo más. Y eso era muy bueno porque pues claro. tienes la visión de hacer cosas y de crear. Y me tocó crear y hacer cosas muy padres, disruptivas y que fueron pues un parteaguas en cierto momento, sobre todo en la parte de la relación pública en ese entonces. Ujú. Nadie hacía eso, fuimos los que rompimos ese paradigma y creamos y creció.
y era padrísimo, pero al mismo tiempo también ser tan emprendedor me desenfocaba y decía, ahora quiero hacer esto, y no enfocaba mi esfuerzo en esto es lo que me tengo que enfocar, tengo que hacerlo muy bien, que esté perfecto y luego ya a empezar con otra cosa. No, quería hacer una y otra y de pronto andaba en temas de relación pública, de pronto abriendo un restaurante, de pronto una startup, de pronto invirtiendo en otra cosa y andaba en tantas cosas que a veces como que no ponías la atención en lo que realmente era Sí, es importante. creo que un error muy Muy, típico de los muy, emprendedores. ¿Qué le recomendarías a alguien que es así? pues es que tienes que enfocarte o sea, es bueno emprender, pero hay que tener las bases y sentar una base para lo que te va a dar la sustentabilidad de tu vida diaria y lo que necesitas, y de ahí ya partir a poder hacer otras cosas. Si no tienes algo que ya te dé esa facilidad para tener tranquilidad financiera, para tener una estabilidad en todos los sentidos, espérate a empezar con otras cosas. O si no, de plano, quiere decir que eso que estás haciendo no es lo Claro. que te va a dar. Entonces, pues sí, como emprendedor, dale por otro lado y ni modo. Eso es Yo, muy difícil, ¿no? muy difícil. Yo tuve negocios que les aposté todo y que era un boom y creía demasiado en eso. Y o sea, el darte cuenta, sentarte, hablar de frente con tus socios, con tus amigos, con tu esposa, con todo, y decir, no funcionó, fracasó, no Sí. jaló y pues fielders para atrás y vamos a ver qué y a darle y ahora pues vamos por este otro que este es el que sí creo que nos va y pues a empujarlo también para Sí, no adelante. pasa nada, ¿no? Es que a veces cuando estás chavo no ves que piensas que se va a acabar el mundo y dices, no pasa Sí, nada. y entre más chavo es mejor porque tienes Exacto. menos Responsabilidades. responsabilidad Ujú. alrededor. Ya cuando uno, digo, tú y yo somos papás, Sí, sí, sí. ya cuando tienes hijos y tienes más responsabilidades dices, híjole, me voy a aventar a esto y voy a arriesgar mi patrimonio en Exacto. esto. Yo he cambiado mucho mi speech de hablar a emprendedores porque es muy distinto hablando de un chavo que puede regalar 1000 veces y tienes el apoyo, muchos viven con los papás, digo, ahí aviéntate lo que sea, ahí a tener familia. Antes se me hacía muy fácil decir, Sí, ve y salte de emprende y tu todo. No, no. trabajo y pon tu negocio. Exacto. Ya con una responsabilidad quieres un ingreso fijo. Aún así se puede, puedes empezar con algo alterno, ¿no? Sí, sí, yo creo que por eso lo importante es tener tu estabilidad. Mientras Mm, tienes una estabilidad financiera y tienes tu base de dónde vivir, de cómo estar bien, o sea, mentalmente, que te sientas tranquilo, claro que puedes emprender desde algo muy chiquito hasta algo muy grande. exacto. Y cuando veas que ya puedes dar o tienes la capacidad para dar ese salto, aviéntate ahora sí con todo. Pero que no dejes una cosa, que es lo que te da esa estabilidad, Ujú, para querer ir a arriesgarte. claro. Porque puede funcionarte, sí, sí puede funcionarte, pero no te No, el funciona. riesgo es Es altísimo. A ver, altísimo. por más que a mí me encanta emprender y empujo mucho que emprendan, aquí las estadísticas están claras y el porcentaje de fallo es altísimo y va a ser siempre, ¿no? Pero se puede disminuir y hay que estarle probando. A ver, en la parte educativa, para no clavarme en cada una de Sí, tus escuelas, ¿qué opinas del sistema en general educativo? No importa si es público o privado, tú siendo emprendedor, sí. estando ya en la política, viendo todo el panorama, ¿cómo ha evolucionado el mundo? Ha cambiado totalmente la forma de aprender, de desarrollarte. ¿Qué opinas del sistema educativo en general? A ver, yo voy a ser bien honesto. Yo creo que como país y en general a nivel mundial Mm, hay casos obviamente muy buenos, pero creo que como, como seres humanos en general no hemos entendido la evolución y la rapidez como hemos evolucionado y el cambio que tendríamos que estar haciendo. Yo, por ejemplo, platico con mis hijos y veo lo que estudian y digo, sí, o sea, les va a ayudar, claro, es importante que lo hagan más. Pero el otro día que mi hijo, que le encanta jugar Fortnite y ya sabes, esos juegos, dijo, papá, quiero aprender a programar. Se me abrieron los ojos y dije, wow, en friega me metí a ver dónde y le pregunté, oye, en la escuela sí nos enseñan algo, pero lo básico. exacto. A ver, ahorita que necesitamos tantas personas especialistas en eso, que estamos viendo que ahorita los grandes negocios y la inteligencia artificial y todo lo que está haciendo a nivel mundial y creciendo, ¿por qué no estamos haciendo, digo, estamos jodidos, perdón, como país, le falta muchísimo, pero también en Estados Unidos, en muchos lugares, no se está haciendo lo que se tendría que hacer. Yo creo que sí tendríamos que cambiar mucho del cómo nos hemos tenido que ir adaptando al mundo en estos últimos 100 años, cómo cambió Ujú. tecnológicamente, y cada año y todo el tiempo está cambiando, y ahora con la inteligencia artificial, mucho más, o sea, vamos a tener que adaptarnos a cosas que antes no. Pues, ya ahorita es bien fácil para ellos, pues mi hija la grande agarra y se mete a ChatGPT, hace su tarea, bueno, pues ya tienes esas herramientas, entonces, ¿cómo las aprovechas realmente para que sí lo aprendas, que te quedes con el conocimiento, que lo utilices a tu favor? Y que de ahí pueda surgir algo bueno, que no nomás el copy-paste y Claro, para pasar mi examen, que muchos de nosotros así así vivimos. memorizar y no Sí, te... o sea, a ver, la A, la B, Pero sigue siendo muy parecido, ¿eh? O sea, lo que sí, vivimos sin duda.
y qué porcentaje de verdad lo que siempre supimos de lo que aprendemos no nos sirve de nada. Creo que cosas tan importantes desde educación financiera, desde temas de inteligencia artificial, Sí. temas de lo que sea, digitales, marketing, Fíjate que no nos enseñan nada. en, en el gobierno hay muchos programas que están tratando de implementar en los tecnológicos Ujú. para que, a ver, si aquí a Jalisco, por ejemplo, está llegando mucha inversión en materia tecnológica y demás, pues necesitas tener gente preparada o capacitada en Ujú. eso. No existe, no se tenía. ¿Por qué? Porque no había una preparación en cuanto a la empleabilidad que le puedes dar a toda la gente y a las empresas y demás. Entonces, lo que están haciendo en muchos de los tecnológicos que son públicos y demás, es empezar a capacitar en eso, que puedan enseñarse a programar, que puedan enseñarse a aprender inglés, o sea, que desde la formación puedas entender desde el Ujú. idioma que pues hoy en día tienes que saberlo para poder estar en ese mundo. Y eso está ayudando a que talento local esté emergiendo en Claro, empresas importantes con los sueldos mucho más grandes y se esté entendiendo de esa forma. O sea, no es el atraer inversiones y que lleguen las empresas y nomás de la nada se pongan, sino es cómo desde jóvenes los puedes ir preparando para que salgan al tomen mercado las laboral. oportunidades, Y claro. eso está padre porque como gobierno al final te tienes que dar cuenta para identificar eso. Pero, por ejemplo, mis hijos yo los tengo en escuelas donde yo pago para que se les enseñe y demás. Y sí trato de decir, oye, ¿y por qué no les dan más esto? ¿Por qué no hay un poco más? Yo creo que sí nos hace falta mucho de preparación y ¿Crees de que es el Estado, el gobierno, el que va a lograr suplir eso? tendría que ser en las políticas que Ujú. hagan de cómo, tendría que ser, pero también hay que entender la situación y el país en el que vivimos. Sí, No todos tienen ni tenemos las mismas oportunidades. claro, Esa es la realidad. No es lo mismo para alguien que vive en el interior, por ejemplo, del estado, en una comunidad y demás, pues que tenga la capacidad para poder seguir creciendo en una escuela donde puedas aprender. Que pueda hacerlo, cualquier persona lo puede ujú, hacer y hay forma, pero no es lo mismo. Alguien que vive en la ciudad, que tiene una facilidad mucho más para tratar de crecer en ese ámbito. totalmente. Entonces, el país, sabemos que vivimos en un país con unas diferencias sociales inmensas y si no lo entendemos y vemos esa visión y hacemos políticas públicas para todos, pero entendiendo cómo poder avanzar entre todos, no nomás que ciertas élites o ciertas personas caminen hacia adelante, sino que todos tengan las mismas oportunidades, que realmente se le invierta. Tristemente no se le Ujú. invierte, la educación es de lo que menos le invierte este país y es donde más tendríamos que hacerlo, porque el futuro son los niños y las niñas y necesitamos que desde ahí se le meta el dinero para que realmente tengamos a niños jóvenes en su futuro preparados para lo que se Sí. requiere. Oye, Checo, tú en tu función pública, que ahorita lo voy a ligar a este tema educativo, ¿cómo usas inteligencia artificial o cosas como ChatGPT? Yo sí es mi amiga ChatGPT, sí me Ajá. preguntan muchas cosas. La verdad es que yo ahorita que estoy encabezando el área internacional del gobierno del estado, pues me sirve mucho como para tener briefings y tener información de, oye, a ver, vamos a hacer una gira a tal país, a ver, vamos a bajar la información. Obviamente yo tengo un equipo que pues, preparan fichas, me Claro. dan la información Y que valida, y supongo, que la valida y información, que claro. traen el contexto de lo que se ha Ujú, trabajado, ujú. la relación que se lleva entre el estado con otros países y demás, pero también te ayuda para tener mucho más información y en el momento, Sí, porque hay exacto. veces que estás en una reunión, que están platicando, sale un tema sobre, oye, es que esto y la información al momento la necesitas, pum, te metes en 2 segundos, aquí lo agarraste y ahí está. Y entonces eso puede hacer que se concrete algo muy importante que en otros casos, si no tuviéramos la facilidad de tener la información en el momento y verás, pues no podrías Es un hacer. superpoder, ¿no? Déjame, Ya eso. sí, claro, porque le dirías, oye, déjame, te mando la información, lo voy a investigar y te aviso. Te voy a enseñar ahorita estos, porque los ubicas, Sí, claro, yo los tengo meta. a unos así. Acaban de salir los nuevos, los dos. Yo no, yo tengo los que graban nomás, pero ya salió los que. Estos son los que graban, de hecho, es que le quité los lentes. Estos son los uno, que son los que tú tienes, Sí, seguramente. sí. Es que, de hecho, vamos a mandarlos a graduar porque los quiero usar también ya para el día a día. Ajá. Acaban de salir los dos. Lo que ya tienen es que, Los digo, dos aparte de que están. graban, ya te traducen en tiempo real porque ya tienen Y vas inteligencia artificial viendo ahí, o sea, tú estás. El otro día vi la presentación de Mark de marca. Zuckerberg Ajá. y impresionante cómo, o sea, tú puedes ir caminando, puedes ir viendo, te va dirigiendo, puedes ir leyendo los O mensajes, sea, eso, diciendo. lo que tú está cañón, pero no, o sea, también es, estás hablando con alguien en japonés y te está traduciendo en tiempo real. Ujú. Y la inteligencia artificial es que también lo que estés viendo o le preguntas ahí, es como si ya tuvieras no un chip, pero ya aquí Sí, puestos, de que, oye, le preguntas la duda del momento y te lo va diciendo. sí, sí. Todo este poder y todo esto que ya es una revolución, a ver, si te pones a ver, a nosotros nos tocó por la edad, pues la revolución del internet, Sí, ¿no? sí, Claramente te tocó, me tocó. claro. El disquito, el que te daban afuera de la escuela para conectarte y desconectabas ya sabes, Sí, sí, el sí, sí. teléfono y el ruidito ese para conectarte. Y yo sé que muchos que me escuchan que son muy jóvenes no tienen ni la menor idea de que era para descargar
una foto, ya no una canción, era O el Napster. ahora, El el Napster que era el de las canciones. 30 virus y una canción, Y ¿no? dejarlo aparte toda la noche prendida. Era ese, ¿cuál otro había? Estaba El WinZip, o ¿cómo se llamaba? ese era como de archivos. Winamp, o algo Ajá, así. ajá, ese era otro, y había mucho virus y todo, y era Sí, sí, sí. una canción de 3 megas toda la noche, No, no, y las redes sociales, a ver, a ti y a mí nos tocó, que no no existía, estaban las no redes había sociales. Facebook. Lo que veías, ¿te acuerdas? Te metías a las páginas que a veces iban, tomaban las fotos y las subían y era como llegar a meterte a ver si había salido en la página del evento y eso. Y cuando empezó High Five, MySpace, luego ya Facebook y todo, pues eso No, a ver, revolucionó. y la información, o sea, el acceso a la información, nos tocó nosotros las Sí. enciclopedias físicas, ir a la biblioteca a buscar Claro. algo, o sea, eso que en no muchos años ya está al alcance de tu mano, cualquier cosa del mundo no estaba, o sea, fue una Sí, sí, sí. revolución de acceso a la información porque todo lo normalizamos, pero a ti te tocó ir a un viaje al extranjero donde traías tu mapita, ¿verdad? Claro. Y aquí tú ya Rocky, a ver dónde llegabas y era un Sí, sí, rollo. hoy no puedes salir sin tu Waze, sin el Google Ya lo Maps. normalizas y todo el mundo lo normalizamos, pero fue una revolución de acceso a la información. Y cualquier persona del interior, Ujú. aún del interior, se puede meter a su celular y puede meterse a ver un video de YouTube para casi hacer lo que quiera y puede tener acceso a información. ¿Qué Totalmente. crees que va a pasar con, imagínate esto de la educación, pero si le metes la inteligencia artificial? Por eso O yo sea, ya creo vas a que poder tener un maestro de programación casi gratis en tu celular que tenga una clase personalizada. tenemos que migrar a un tema que identifiquemos desde muy chicos a los niños y demás, Ujú. las capacidades, las fortalezas, como eh, hay maneras mucho más sencillas de darte cuenta cuáles son las virtudes que puede tener o hacia dónde lo puedes dirigir. Y si podemos hacer eso desde una temprana edad, pues haces a personas mucho más preparadas. Mm. Cada quien va creciendo y va a tener una visión diferente de lo que quiere hacer en su vida y eso es válido. Pero explotar esas facilidades, a ver, yo soy muy bueno en la parte social, tú podrás ser muy bueno para el tema de los negocios y cada quien tiene una fortaleza que se va dando cuenta en los años. Pero si desde más chico puedes identificarla, explotarla, pues vas a tener a super Exacto. seres humanos mucho más preparados, mucho más competitivos y llevando una revolución mucho más grande. Que también, ¿hasta dónde va a llegar? Ese es el momento que estamos viendo de decir, ¿para dónde va el tema de la inteligencia artificial? ¿Hasta dónde va a llegar? Tú ahorita hablabas del tema del chip. O sea, hoy A ver, podríamos tener eso. no, pero eso, a O ver, sea, todo esto lo firmo aquí en este podcast que va a ujú. pasar. A ver, ya está Neuralink de Sí, Elon sí, Musk. claro, de los modos. En estos 5 años ya va a estar desarrollado. ¿Y eso qué va a Los hacer? humanoides, a ver, eso, hoy un amigo que se llama Jorge Convex estuvo en el podcast, un güey muy visionario en tema de bienes raíces. Estaba en Madrid y ahí en el Retiro estaba ahí unos chavos caminando con un robot al lado. Y en Los Ángeles ya ves los Vimo, los carros Sí, autónomos, pero no, ya es normal. Ya ves los carritos entregando también la comida. sí, En los próximos 10 años ya va a ser va a estar normalizado el tener humanoides ya haciendo tareas tradicionales. sí. Y la inteligencia artificial tiene el poder de lo que te dije. O sea, oye, yo quiero aprender programación como tu hijo, o sea, te lo dijo. Si igual ya te lo comenta, pero él ya va a tener una plataforma educativa donde le va a decir lo que quiere y le van a crear clases a la medida específicas, A ver, yo ¿sabes? no dudo que hay muchos países donde ya van mucho más avanzados en Sí, ese sentido. Creo que Dinamarca, Noruega, hay países China. que están muy avanzados en ese sentido. ¿Cuál es el problema? Que aquí en México tenemos la capacidad, somos un país súper chingón donde tenemos a gente súper talentosa que tiene capacidad, podríamos ser líderes en todo y lo sabemos, pero el problema es que no le estamos apostando y no estamos yendo a ese ritmo. El mundo está avanzando y nosotros nos estamos quedando en muchos sentidos y muchas veces tristemente es por las decisiones políticas, pero no solo la política, también los empresariales, porque somos una sociedad y al final todos tenemos que entrarle y tenemos que incidir en las decisiones que se Ujú. están haciendo y no estamos incidiendo. Las pequeñas cosas son las que hacen la diferencia. Aquí en Jalisco, por ejemplo, el hecho de que hicieron un impuesto especial, que todos los empresarios se pusieron de acuerdo con el gobierno para que se cobrara un impuesto que se fuera exclusivamente a la reparación y adaptación de mejores escuelas en todo el estado, está haciendo toda una diferencia. ¿Por qué? Porque un niño que va a una escuela donde tienes pues un lugar digno, bonito, que te sientas en una banca, que tienes un pizarrón digital para poder ver, que tienes un ventilador para que no te estés muriendo de calor en tu escuela, en tu comunidad y todo, vas a aprender mucho más, vas a Claro. entender. Entonces, por eso insisto, A que, tenemos todos como que sociedad de desayunes. entrarle, que Sí, desayunes, o que sea, le des cosas tan sencillas sí, así. digo, cosas que quitaron desde los otros gobiernos, pero hay muchísimas cosas que tendríamos que estar viendo para abajo, porque nuestra generación y la de nuestros padres, tristemente en muchos sentidos fallaron. Fueron muy buenos para desarrollar lo que hoy está pasando y la tecnología y todo lo que ha crecido el mundo. Pero nosotros nos toca ya no voltear en nuestros tiempos, tenemos que voltear a los tiempos de los que vienen, de nuestros Ujú. hijos, de los hijos de nuestros hijos cuando vayan a estar, que vayamos preparando eso para que cuando llegue ese momento estén preparados y vayan al mismo ritmo. El mundo lo está haciendo, el problema es México Sí, lo nos está está haciendo. costando. Oye, brincaste después de todo el tema educativo. ¿Cuál fue tu primer
negocio ya más formal, no el que yo El puse, negocito, sí, sí. como yo puse mis papitas afuera de mi Sí, sí. casa y Yo eso. vendía ¿Cuál fue tu botiquines y Ajá, exacto. ¿Cuál fue tu negocio? A ver, no te digo grande, solo más formal. la agencia de relaciones públicas. ¿A qué edad fue eso? Yo tenía alrededor de 19, 20 Ah, no, años, hombre, pues chavo, muy muy chavo. joven. Fue una coyuntura. La verdad, yo era muy social, no quiero decir fiestero porque todos podemos ser fiesteros en A una ver, fiesta. ¿a qué te refieres con ser muy social? A los 18, 19 años. Desde que empecé a salir, digamos, en las reuniones, en los Mm, eventos, yo al haber estado en distintas escuelas hice muchas amistades y siempre dentro del grupo de los amigos que éramos, a mí era el que me gustaba integrar a nuevas mm. amistades, conocer a nuevas personas. Deja tú por el tema de que, ay, pues ahí están las niñas, vamos a ligar. No, conocimos y es un nuevo grupo y vamos a hacer un plan y vamos a hacer esto. Y como que siempre me gustaba integrar a todos, tener la relación con todos, ayudar y ver, oye, vamos a hacer esto, hay que invitar a estos, oye, estos no alcanzan, pero hay que hacer otro evento para ellos también. Y me abrió muchas puertas, conocí a mucha gente y a esa edad, pues ya íbamos a los antros, empezamos a salir. Y casualmente se juntaron dos, tres cosas. En una vez en un antro se acercó uno de los dueños y me dijo, oye, Checo, te presento a esta persona, es una marca, representa una marca de alcohol y quieren hacer un evento aquí en el lugar. Nos van a rentar el lugar y quieren que invitemos a, pues, que se llene el lugar, pero con gente que quieren que puedan venir los medios para que les tomen fotos. Ahí no había todavía las redes sociales Mm, como ahora, ujú, ujú. para que salgan en los periódicos. Y dije, yo conozco a los de los periódicos, son los que toman las fotos, los ven en los eventos, pues, conozco mucha gente, y aparte los vamos a y va a ser gratis todo. Yo dije, ¿cómo? Sí, aparte, y tenemos un presupuesto de tanto y te vamos a pagar. Y dije, ¿qué? Lo platicamos el que es mi socio y compadre desde hace muchos años, se llama Martínez Gallardo, Ujú. eh, y dijimos, oye, tenemos un potencial fuerte. Yo soy la parte más social, él es como la parte más operativa, y ahí nos sentamos y me dijo él, a ver, dejémonos ya nomás ¿por qué no ponemos una agencia y hacemos esto? Hicimos ese evento, hicimos otro. Se juntaron ese, otro evento también, un lanzamiento de una revista, donde también lanzamos la agencia. ¿Con qué revista era? Uy, era de Michele Año, Ah, ok. ¿cómo se llama? Blink, Blink se llamaba la revista hace, estoy hablando, más de 20 años o 20 años. Y ella lanzó su revista, nosotros la agencia, invitamos celebridades de México, como ya estábamos empezando con todo ese medio, y entonces hizo un boom enorme, porque imagínate que tú tienes 19, 20 años, lo que quieres es salir de fiesta, y no Mm. solo esa edad, los más grandes, los más chicos, los de todas las edades, como y aparte las marcas empezaron a ver que lo que buscaban eran las experiencias y el contacto directo con su posible cliente, el famoso BTL y demás. Ujú. Entonces era el boom que estaba empezando. En México ya empezaban a haber varias agencias y esas agencias y PRs en ese entonces empezaron a voltear y decir, a ver, en Guadalajara, ¿con quién? Pues lo vamos a hacer con ellos. Entonces, de la noche a la mañana, a los 20 años, empezamos a tener evento tras evento todos los fines de semana. Nos mandaban producto. Oye, necesito que hagas una lista de 200 personas que mandárselo. Y no era como ahorita que por Instagram, influencer, no, Claro. no. Ahí era de conocerlos, tener su teléfono en una libreta y decir, le voy a hablar y estos son y esto es de este perfil, este es de A esta ver, edad. al final sí a los que se buscaban eran a los influencers de esa De esa época. época, O sea, los influencers totalmente. siempre han existido en todos los Pero niveles, ahí más eran que influencers sociales, porque sociales, no era sí. porque, Sí, ay, sí, sí. estoy muy guapa y subo una foto y me No, no, siguen no, miles de no, personas. nada. No. A ver, Tenían habilidades tenía esa también. habilidad de, ¿por qué? Y aparte, ¿por qué era un influencer? Es que él es muy bueno en el deporte y va para acá. O él es muy bueno, está emprendiendo un negocio muy importante y es un empresario joven que está haciendo esto. Claro. Y empezamos con lo de los jóvenes, pero después también O las sea, sí eran marcas influencers reales, reales. reales. Que también hoy hay muchos, No, pero hay un es muy montón, pero ya hay fácil. muchos prefabricados, que no es, Totalmente. es que es muy fácil actuar en redes, ¿no? Inclusive con la inteligencia artificial, pues ya viste los Ya, creadores increíble. digitales Sí, que no sí. existen, pero lo siguen miles de personas. Exacto. Yo sí he tenido de que pronto digo, ay, qué mujer tan guapa, y no existe. Y dices, ¿cómo? Con que no te conviertas, ayer vi un meme del el señor de 50 años, yo hasta me sentí ofendido, el señor de 60 años de que le comenta a muchachas que no son No, reales no, no. y ni sabe. No, no, yo eso sí, prohibido, pero aparte, sí, la verdad es que también el tema tecnológico ahorita que lo dices, eso es un cambio generacional que nosotros la libramos, o sea, nosotros somos millennials, todavía estamos en ese, y libramos pero yo veo a mis papás y a los más grandes, y lo viví mucho, por ejemplo, en campaña. El tema digital les llega tanta información y hay tantas cosas que no saben digerir Sí. qué es real, qué no es real, qué creer o no creer, a qué hacerle caso. Entonces empieza una paranoia de decir, es que me llegó esto, es que me dijeron esto. Y por eso el famoso de las tías que mandan el piolín de los buenos días, pero también les mandan las notas que obviamente las lees tú y dices, esto no es Es real. obvio que es falso, sí, sí, sí. Pero es esa capacidad de entender. Ahora, yo volteo a ver a mi hijo y veo cómo juega y cómo se mueve en el aire.
Digo, yo no puedo, o sea, Ya se ya empieza me también. superó Sí, también eso. exacto. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, adelantarnos a eso. ¿Para qué? Para que vayan al ritmo y los que ya estamos en otra etapa, en otra edad, también entenderlo, porque si no nos podemos quedar atrás. Ahorita el tema de la inteligencia artificial lo platicamos y eso, pero ¿qué tanto conocemos o qué tanto? A ver, todo el mundo cuando hablamos de inteligencia artificial de nuestra edad, la mayoría es ChatGPT. Sí, ChatGPT sí, es sí, lo eso es más, lo que es lo súper mega básico. Yo ya conozco chavos, de aquí abajo hay un amigo que se llama Julio, ¿cuánto tendrá Julio? ¿24? ¿25? A ver, te habla de 20 inteligencias artificiales, sí, sí. de 1000 cosas diferentes, aplicaciones, y ya muchos chavos las traen 2, 3 diferentes y nosotros nos quedamos. Es Sí, como sí, nuestro nuevo Google, exacto, ChatGPT. es lo que creemos que esa es la inteligencia Exacto. artificial y Y no es eso no es la cierto. inteligencia No, artificial, es no, la más básica, eso. es, Exacto. es que ya se aplica a todo, absolutamente a todo, o sea, en todo la puedes aplicar. Entonces, pues los límites son ilimitados. Oye, y esa empresa que seguiste ahí mucho tiempo, después también estuviste ya como restaurantes, ya Creci- bares, como socio también, ¿no? sí, creció mucho, empezamos a ser, eh, nos fue muy bien, la verdad es que fue una etapa, yo siempre digo, tuve la fortuna de mi juventud vivirla plenamente, divertirme, salir, conocer, viajar, o sea, la verdad, fui muy feliz en ese entonces, pero también llegó un momento que dijimos, oye, pues sí, conocemos a los de nuestra edad, pero las marcas ya de lujo, otras decían, oye, yo quiero llegarle, pero a los Mm, empresarios, a la gente, y empecé también a tener esa relación, y fue cuando se integra Leti Acedo de Sagún, ujú. que fue también, un día le dije, oye, te invito para que me ayudes con esto y te pago tanto. Ah, sí, padrísimo. Y lo lleno un evento padrísimo con pura gente. Y me dijo, oye, Checo, está padrísimo, pero yo no quiero trabajar para ti, yo quiero ser tu socia. Y la verdad es que dije, sí, necesito también, y nos complementamos con eso. Nos asociamos, crecimos mucho más. Ella empezó a tener convocatorias y nos empezaron a buscar miles de marcas para ese segmento. Ujú. Y después yo me fui metiendo y lo que platicábamos de pronto queriendo emprender, hacer otras cosas, pues me metí a los antros, a los bares, a los restaurantes. Y poco a poco llegó un punto que también Leti seguía con eso y se quedó con la agencia y ella a la fecha, junto con Renata, su hija, siguen teniendo Ah, esa la agencia. agencia. Sí, sí, sigue. ¿Se llama Black? Blacklist. Blacklist, Era, exacto. digo, no sé si yo no sé si ya le cambiaron el nombre, pero al final hay fecha que me habla alguien de Nuevo León o de México, de otro. Oye, Checo, ¿sigues en eso? No, hace 15 años Y que ya no lo lo hago, refieres a ella. pero vayan con ella, o también con muchos que fueron mis colegas o gente y que le han seguido. Y creció y se modificó, cambió mucho. Yo también, por ejemplo, del ser el tema mucho más personal y todo eso, cuando las redes sociales llegaron, pues cambió mucho la dinámica. Entonces, fue un cambio, yo me metí más al tema de lo de los bares, de los Ujú. restaurantes, entre otras cosas. Me metí al tema de startups, me metí al tema de muchos y la verdad es que aprendí mucho, me sirvió mucho, pero sí creo que uno de mis errores en ese sentido fue que desenfoqué y traté de hacer demasiadas cosas sin realmente meterle toda mi fuerza a una sola. Sí lo hice en el tema que te platicaba, lo del startup, pero tristemente, pues ahí dependíamos de muchos factores y yo no era el factor tecnológico, yo era el de la Mm. relación y más. Y cuando nos dimos cuenta que no teníamos la tecnología para hacerlo demás, pues fue un golpe durísimo, porque le había metido yo ahí sí cuerpo y alma y demás. Teníamos un proyecto y una idea ¿De, increíble. de, de qué Se iba a ser? llamaba Bielit. Ok. Era una red social pensada para darle el giro a las relaciones públicas, que todo se hiciera a través de que se conectara con Facebook, con Insta, con Ujú. las redes sociales, pero que tú pudieras convivir a través de esa red social, postear y que las marcas te retribuyeran. Entonces fueras generando y ahí, por eso pensando a lo que después siguió, que fueron los influencers y Sí. todo eso, ahí ya lo Órale, traíamos qué padre. Eso ya lo están haciendo muchísimo, sí, la TikTok verdad. e Insta, o sea, TikTok directamente ya para que contacten marcas a los influencers. Sí, No sí, tiene sí. tanto. Y la verdad es que en ese entonces era una plataforma que unía todo eso, que era por invitación, entonces era como muy exclusivo, que ya te daba el acceso directo con un QR, Ujú, imagínate ujú. de ese entonces, para que llegaras a los eventos con tu QR y Órale. eras invitado desde ahí, entonces ya simplificabas todo el tema de las convocatorias. La verdad era una idea muy padre, ¿Y qué crees que traíamos fue lo que costó para que agarrara atracción? el problema, o sea, ya traíamos muchas marcas, te hablo palabras Coca-Cola, American Express, Aeroméxico, a nivel nacional, muchas con las que ya Ujú. habíamos hecho algo. Y cuando llegamos a querer ver ya el producto final y más, nunca logramos tenerlo por falta yo siempre digo, no dejen de la gente porque había capacidad, pero de entender que nos iba,
ganando cada vez más la tecnología y necesitábamos tener un producto mucho más competitivo. En eso nunca tuvimos la aplicación perfectamente hecha. O sea, ya, la ya. sacamos en la App Store y todo, pero tenía sus fallas y O sea, faltó mucho más tema de faltó mucho más programación. tema, sí, tecnológico y Sí, demás. Hasta que llegó un punto que nos sentamos los socios y platicamos y dijimos, no, o sea, esto le puedo seguir metiendo y sí, metiendo y metiendo. sí. Yo a veces digo, me debí de haber quedado y empujado porque si hubiera logrado eso, pues posiblemente hubiera sido otra historia. Pero al mismo tiempo yo ya traía también otros negocios que estaban generándome mucho más, que estaba teniendo mucho más estabilidad. Yo ya tenía 2 hijos ahí, entonces Justo es eso. sí dije, Es que con la información actual es fácil decir hubiera hecho esto, pero en claro, el no, en momento de esto me entonces, da lana, tengo que yo sacar a mis hijos. entonces la Es verdad difícil. sí, priorizas unas cosas por otras. Yo obviamente no es que me arrepienta para nada, ni digo, fue un aprendizaje increíble, pero hoy en día, si digo, pudiera haber sido algo muy fregón y todo, pero hoy como estoy y quién soy feliz, estoy pleno, tengo todo y aposté mucho por esa tranquilidad también con mis hijos, Claro. mi familia y todo. Entonces, no me arrepiento absolutamente de nada, pero sí me hubiera gustado, como que siempre tengo ¿Qué esa hubiera posibilidad. pasado ahí si lo hubieras Y por empujado? eso Sí, sí, todavía sí, tengo te esa entiendo. parte como, yo nunca voy a negarme a poder hacer cosas nuevas, a nuevas invitaciones, proyectos y demás, porque me gusta y al final volvemos a lo mismo, tenemos ese espíritu Y eso emprendedor sí, y toda la con vida eso se se ha dicho. nace y siempre vamos a Exacto, ser así. exacto. Oye, en tema de restaurantes, te lo pregunto y mucho de lo que te pregunto es me reflejo yo en temas personales. Mm, un restaurante, voy a abrir un hotel ahí en Avenida México y uno en Avenida La Paz. Padrísimo que ya me Y, lo enseñaste. sí, te voy a invitar, claro, a la apertura. Sí. Y en la planta baja yo siempre quiero hacer una cafetería, un restaurante, pero no una así única, que me gustaría hacer una cadena, ¿no? Sí. Y he estado hablando con mucha gente, muchas personas en la ciudad Ujú. sobre el tema. El modelo cuando se estaba era también de que había un socio, normalmente era un socio capitalista y había un operador y también hacían socios a los buenos en relaciones públicas, ¿no? Sí, sí, sí. Para que llenaran el lugar Sí, y sí, así yo crecí mucho en ese ámbito. sigue siendo un poco así. Em, sí pueden hacerlo, pero por ejemplo, el otro día platicaba yo con algunos de los que fueron mis socios, que hoy son Ujú. también amigos míos y que se quedaron en el medio, porque les decía, oye, siguen haciendo, porque en ese entonces, imagínate, yo tenía, haz de cuenta, un socio que era el operador del lugar, que a mí la verdad la parte operativa de estar en el día a día, necesitas a alguien que realmente, Que esté en eso, sí. yo más bien me encargaba de armar el grupo, de buscar a los socios, inversionistas, ver a quiénes íbamos a hacer, cómo íbamos a promocionar el lugar, a quién íbamos a meter para eso y Ujú. demás. Y hacíamos una buena combinación. Pero al final de pronto teníamos 30 socios. O sea, y unos con un 1%, otros con el 7%. Y Pero cada socio vale igual. cómo decidías, o sea, qué tenían que tener de características? Mucho era por, a ver, sí era un plus que te fueran a hacer también parte de relación Claro, pública, porque para eso lo buscabas. Y otro era porque eran inversionistas que iban invirtiendo contigo y ok, que los ibas a estar constantemente. Ujú. constante y pues es como darle el seguimiento. Hoy en día que justo les preguntaba a mis socios y lo siguen haciendo así, me decían, no, ya la verdad es que tratamos lo menos, porque sí, es una realidad. O sea, muchas veces no entendemos que un socio es como, pues es un matrimonio. O sea, tú cuando te asocias con alguien, es como casarte con alguien porque tienes una responsabilidad Ujú. y está firmado y tienes que rendir cuentas. Y es lo mismo un Cásate con socio 12. de un 1% o uno Claro, del claro. 50%. Y es lo mismo si tienes dos que tener 40. Y si esos dos son más problemáticos que los otros, entonces tienes que entender muy bien qué es lo que tú estás buscando, a dónde quieres llevar eso y con quién quieres crecerlo. Claro que es buenísimo tener socios estratégicos Ujú. y yo creo que eso siempre debes de tener bien pensado, pero también qué quieres hacer tú con tu propia idea, con tu negocio, dónde lo quieres llevar y cómo quieres tener también esa facilidad. Por eso también los consejos, los asesores, las agentes externos que te abren la mente y cuando muchas veces sientes que te envuelves en algo que te nubla y que no Ujú. tienes esa visión, te sirve muchísimo. A mí siempre me ha servido mucho tener el consejo de gente externa en todo, en la parte empresarial, en la parte política, en todo, poder ir y tocar una puerta y decir, a ver, ¿qué estoy, por qué no me está funcionando esto o qué estoy haciendo mal? Tú desde fuera, ¿cómo lo ves? Entonces, tocar esas puertas creo que es básico y muchas veces más que el socio es un buen consejero, un buen Ok. eh, alguien a quien le tengas la confianza de contarle real cómo está todo y que te dé una visión y sin ningún compromiso de decir, oye, quiero que le metas. No, no, quiero que me aconsejes. Eso es lo Ujú. que quiero, tener tu visión, y eso a mí me ha En ayudado todo, mucho, ¿no? mucho. Oye, pero ¿y cómo crees que lo hagan ahora? Aparte ahorita de la competencia, Ujú. hace 15 años, ¿cuántos restaurantes había? Si te No, pones a ver contados, ¿cuántos bares? Ahorita ya hay demasiados. De hecho, ayer estuve hablando o ayer o antier con Ricardo, el dueño de Wingman,
Ajá, y también sí. pues un lugar que se llama Sereno y fui a conocerlo porque andamos viendo, Sí. esperamos acá a los Sí, he ido, hoteles. estaba padre. Padrísimo. Sí. Y él me dijo, es que también las discotecas, los antros, o como les digan ahorita, ya no sé, chavos, cómo se les dice ahorita, Sí, sí. pero pues, antes eran enormes. ¿Te acuerdas del lobby? Sí, Era un monstruo. Ayer me dijeron ahí que eran 3,000 personas sí, sí. y la tendencia es que sean más pequeños por el riesgo y está más pulverizado. Pero ¿cómo que se suplieron esa parte de darlo a conocer? Pues antes sí, en verdad lleva una formulita. Sí. Tú te juntabas, jalabas a ciertas personas, ciertos influencers potentes y llenabas un lugar durante unos meses. ¿Cómo se No, hará ahora? yo creo que ahorita el tema de las redes sociales Redes, es todo. claro. O sea, la viralización que te puede Totalmente, sí. generar, tener a gente clave. A ver, yo siempre veo, yo tengo mi Instagram, o sea, mis redes que uso, me gusta ver el Instagram, me gusta ver el Twitter, son los que funcionan. La verdad, Facebook ya prácticamente no lo uso nada. Y ahí te metes de vez en cuando y te das cuenta, por ejemplo, el otro día decía, ay, se me antoja ir a ese evento. ¿Por qué? Porque vi que lo postearon mucha gente y ves el line-up de quién va a estar y dices, ah, qué padre. O ves un lugar que de pronto ves y dices, oye, me gustó eso. Y el hecho que puedas irlo guardando, lo puedas ir dejando Claro. para allá. El TikTok, la verdad, yo trato de no verlo tanto porque es demasiado adictivo y demasiado que te va Enganchando, sí. envolviendo, pero también vas viendo mucha información y lo importante es cómo lo vas digiriendo y cómo vas viendo cosas que te interesan para cosas personales, de placer, de salir y cosas, o para cosas también de negocios. Digo, a ver, es lo mismo que el podcast. Tú puedes seguir un podcast como este y decir, a ver, me quiero inspirar en algo, en las personas, en quién, porque he visto ese ejemplo, o quiero seguir un podcast porque tengo que trabajar en mi tema de salud Claro, claro. mental o en un tema de salud propia, lo que sea. Y esa es la ventaja que hay. Pero hay tanta información ya hoy en día que tienes que saber cómo ir digiriendo toda esa información en lo que tú quieres Sí. enfocar. Oye, pero para el que quiera emprender algún restaurante, o me incluyo, pues también ya está la ventaja de que ya no es, pues igual mucha gente no conocía a los influencers de la ciudad y ahora yo puedo hacer redes, Ah, ¿no? sí, Y puedo hacer viral algo, o sea, ya está también mucho más al alcance de todos. totalmente. ¿Ubicas de Coffee? Sí, claro, aquí De Halim. ahorita Hay uno y aparte hay, Halim pues es hay lo más varios, ¿no? Sí, Halim, muy buen Sí, tipo. sí. ¿Estuvo aquí? Yo voy mucho a uno de los que tiene, cuando digo necesito una junta rápida, ¿Cuál? el El que de... está en Aledén, Ah, claro, claro, pasa en claro. Sí, Aledén, ahí sí, donde sí. están los tacos pro Sí, también sí, ahí sí, al lado. exacto. En ese me queda de paso de tu casa y Órale. muchas veces digo, a ver, nos citamos ahí en vez de una oficina, ahí nos vemos, nos echamos un cafecito rápido, platicamos, sacamos y vámonos. Y soy mucho de esas juntas Sí, rápidas, sí, rápidas. claro. ¿Y viste el lugar? ¿Qué crees que, a ver, se hizo ya muy popular de Sí. Coffee, se hizo viral, está en Ciudad de México, Slobotsky ya se hizo socio y están abriendo, creo que ya va a llegar a 40 en Mm, un año y medio. increíble. Y le pregunté, si vas a la sucursal, ¿qué notas? ¿Tú qué notas, Checo, por ejemplo, en la sucursal de The Coffee? Que se me hace muy simple, muy Ajá. sencillo, o sea, el hecho de que la puedas pedir en el Tecnológico, minimalista entonces, sabes a lo que vas. O y sea, bonito. a O ver, sea, a los chavos como que les gusta ese minimalismo, ¿no? Y le toman fotitos. el Starbucks como que pues, fue el que rompió paradigmas Sí. y demás, y tú sabes que vas a ir y vas a poder ver, y ya sabes la dinámica como es ahí, pero vas acá y ves una experiencia que tú sabes lo que quieres, o también, a mí a veces me gusta irme, pero a un café donde te sientas, que llega el mesero, te da y te dice qué tipo de café quiere, que es otra experiencia, o sea, depende qué estás Sí, buscando. pero eso somos más nosotros. Sí, el joven A ver, y la verdad no es que las freía marcas y tienen que estar pensando en los de 30 para abajo, que es donde viene Sí. la generación. Eso, lo instagramable, lo bonito, lo simple, lo tecnológico. Si te has dado cuenta, Starbucks, ¿has visto las nuevas sucursales? Ya casi las nuevas ya tienen un azulejo No me he verde, fijado, las cambiaron totalmente y son mucho más simples. También están simplificando el menú y todo, Ya. porque ya no piensan en nosotros, Sí, ya sí. piensan en los que vienen y de Coffee creo que lo tiene Muy súper bien. claro, pero me llamó la atención lo que dices de suplir a esos socios para llegar a las masas, que son los videos, la viralidad. Sí. Le dijo, oye, me dijo a mí, creo que fue un TikTok, me dijo, Sí. un TikTok, a ver, porque de Coffee, aunque sea franquicia, nadie lo conocía, hay que entenderlo. sí. Es igual, era igual desconocido. Yo voy a lanzar un Totalmente. lugar que se va a llamar Mumu. Ujú. Pues, ¿quién conoce Mumu? Los que me han visto en mis redes. Sí. Un reel fue el que me dijo, hizo que explotara, y me dijo una segunda, que ahí en Ventura, que fue su primer sucursal, iba mucho Chicharito. Mm, Y por la gente, imagínate los millones que Claro. sigan a Chicharito, Claro. pues imagínate que ves a Chicharito en su historia con un de Coffee, pues quiero ir a ver qué onda con ese, ¿no? Y llegas y cuando llega a la sucursal El está la famoso de... product placement que ven y Exacto. dices, ah, mira, y eso, Y cuando es gratuito, imagínate, ¿no? Es como cuando Dua Lipa sacó su Tajín ah, y le sí, puso gratis, o sea, sí, eso sí, es sí, invaluable. sí, sí. Entonces creo que por ahí va mucho el suplir eso con Y eso, redes y con influencers. pero a ¿Sí? ver, eso lo venimos haciendo, estoy hablando hace Exacto. más de 20 Sí, sí, años. O sí. sea, cuando empezamos con eso, ya existía y hacíamos eso, pero era en ese entonces no en redes sociales, era los medios, ¿te acuerdas? Las revistas de Sí, sí, sí. sociales, que todavía existen muchas,
Entonces van a hacer la fiesta de tal. Entonces la gente se metía y veía el viernes. Estamos dentro. Y veías la foto y, ay, mire, fue esto. Hay que probar ese producto. Me acuerdo Sí. perfecto que nosotros nos tocó lanzar aquí el Vitamin Water. En su Órale, sí. momento, hace años. Y hicimos toda una campaña como de 6 meses donde le mandábamos producto a personas. Hicimos una vez y se empezó a dar a conocer y la gente era como, ¿pero qué es? Agua de vitamina. Causó mucho ese efecto, que ahorita es lo más normal que se Sí, claro. viralizó, pero en ese entonces no existían las redes. Entonces, era un tema mucho de boca en boca, literal, de que lo iban platicando o alguien lo traía y alguien veía que esa persona lo traía y que iban al gimnasio y esa persona. Entonces, eso era lo que Era lo mismito de ahorita, pero mucho más difícil. caro, mucho más difícil y más lenta. Ahorita, Sí. cualquier persona con un celular, Sí, puede un ser. videíto, se te puede hacer viral y tu negocio puede estar lleno el día Para siguiente. bien y para mal. Ojo, para bien y para mal, sí. Es También un te lo tema puede bien. destruir. Y es muy injusta las redes a veces. Tú sabes que una mala noticia corre más fuerte que una buena noticia. Sí, Tristemente, tristemente sí. y más en las redes porque se viralizan. Cuando pasa algo, sucede algo malo o alguien, eso explota. En cambio, cuando es algo, ay, qué padre o qué bonito, Sí. dicen, bueno, pues sí, pero lo pasa y Se X. comparte mucho más lo malo, sí. Entonces, es muy fácil también que una marca que esté súper bien posicionada en 2 segundos, truena. Y si no tiene también una estrategia y un tema de contención, por eso ahorita también esas empresas que se dedican a todo el tema digital, de cómo contener y demás, Están en boga, sí, claro. claro, están Pues creciendo. como el concierto de Coldplay, no lo manejaron tan bien. Claro. Hay muchos casos ya, ¿no? Que han pasado. Oye, ¿y en qué momento? Y te pregunto también personalmente y para todos, porque yo siempre la política me llamaba la atención mucho antes. Ujú. Eh, no lo he hecho porque me gusta mucho más la empresa, la verdad. Pero en qué momento, yo te veo muy empresario, eres muy empresario. Y aparte me encanta que gente como tú, o como Pablo Lemos, que los Ujú. veo como un perfil similar, que no son, o sea, son políticos, sí, son buenos en la política, pero los veo más, no menos atados como a intereses Sí. económicos de otro tipo y me encanta eso, es más jovial, más dinámico. ¿Por qué decidiste si entrar? No pensaría que aparte te iba bien, ¿no? Te Sí, iba muy bien, la yo la verdad verdad. es que estaba muy contento donde estaba y pues volvemos a lo mismo. Es bien fácil quedarte en la comodidad de donde Sí. estás. A mí me gusta siempre ver más para allá, más adelante y siempre ese espíritu de, Ujú. más que emprender a veces es el hacer cosas diferentes y demás. La política, yo crecí muy cercano conociéndola por mi mamá, porque ella escribe, es editorialista de Mural y es socióloga y siempre estuvo involucrada, fue consejera en su momento del IFE, ahora el INE, y, o sea, Ah, siempre ok. estuvo muy cercana y en consejos de ese sentido. Y ahora, bueno, más bien durante todo ese tiempo pues me enseñó y me decía, pues mira, es que está pasando esto y me enseñé siempre a leer el periódico. Yo siempre leía el periódico, siempre lo leía en las noticias y me interesa y me gusta. Y empecé como joven, cuando empecé con todo el tema de relaciones públicas, pues a tener mucha relación obviamente con los políticos de ese entonces, porque ¿qué es lo que hacemos los políticos? Buscas a los jóvenes para que pues vengan Claro. y que voten y salgan. Y entonces me empezaron a buscar desde ese entonces y me contrataban o me decían, te queremos. Y dije, a ver, yo la verdad es que siempre he sido partidista, siempre a la fecha me considero alguien que veo más allá por las personas y quienes son los líderes que por realmente las visiones de un partido y demás. Ujú. O sea, sí tengo mi propia visión política de lo que creo, lo que hago y cómo actúo, pero el tema partidista trato de dejarlo más a un lado. Aunque yo estoy muy agradecido, por ejemplo, con el Movimiento Ciudadano, que sea a mí quien me abrió las puertas, que yo no he militado ahí, que creo y coincido en muchas de las cosas, pero nunca he militado como Ujú, tal, ujú. porque me mantuve pues siempre desde afuera. Entonces, lo mismo hice desde joven, les organizaba en tu casa en ese entonces, todavía cuando vivía con mis padres, organizaba reuniones y les decía a los candidatos, te voy a organizar una para que vengan todos los jóvenes y te escuchen, pero la misma la voy a hacer con los otros 3 candidatos, para que tengan una opinión y se Claro. formen una opinión. Y decían, órale. Y otros decían, no, me la haces a mí o no. Y te decían, no, y nunca, o sea, decíamos, no queremos hacerlo sin Claro, un ya tema sesgado. ajá, que vaya dirigido a algo así. Ujú. Y me mantuve mucho en eso. Y gracias a eso, en Coparmex siempre estuve cercano a los organismos empresariales, Coparmex, Cámara de Comercio y demás. Nunca me metí de lleno a ellos, pero participaba y a veces me invitaban a platicar con el consejo. Ujú. Siempre con lo de los jóvenes, en ese entonces que era joven, pero también Pablo en alguna ocasión, José Medina Mora y otros de Coparmex me invitaban a platicar con el Consejo Mayor para darles un contexto cómo estaba el tema con los jóvenes, que era lo que veíamos. Cuando iban a hacer leyes que tenían que afectar en un tema, yo les decía, es que si haces esto vas a provocar esto de otro,
pues, me acuerdo muy bien que querían cerrar todos los lugares a las 2 de la mañana y que todo el mundo se fue. Le decía, si tú haces eso, lo que vas a hacer es que van a salir de aquí, se van a ir a un lugar Claro. clandestino, a una rave, que en ese entonces estaba en lo de la rave, donde no hay control de nada, donde hay drogas, donde hay eso. Y la problemática va a ser mucho mayor porque va a haber mucho más accidentes, mucho más temas de drogas, Esas etcétera. provisiones nos sirven como los vapes, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, cuando lo platicas ahí, dices, oye, sí, es cierto. Y de ahí, pues construí una amistad. Yo a Pablo, pues lo conocía en diferentes generaciones, te ubicas y eso, pero ahí hicimos una amistad. Ujú. eh, Él siendo presidente de Coparmex, después se va a otro, seguimos como esa amistad. Y cuando él fue presidente municipal, igual, la primera vez le organicé reuniones y le dije, pues como a todos, les hago con todos, aunque tú eres mi cuate y todo, pero les voy a hacer a todos. Y, y ya, pues ganó, fue presidente municipal 2015 del 18, y en el 17 me dijo, pues ya, o sea, toca que hagas algo por tu ciudad, déjate de hacer y apórtale algo y vente. Y ahí sí, la verdad es que acepté por la invitación con Enrique El Faro, tenía una muy buena relación y ya me había dicho otras veces de broma de, ándale, tú te vienes y yo, y no, ¿para qué? ¿Para quedarme ahí pelón? No, cabrón. Y la verdad nos llevábamos a toda madre, pero Pablo, dije, si voy a hacer algún día, si voy a dar ese brinco, lo voy a hacer con gente en la que creo, en lo que ya vi, comprobé, porque él ya Ujú. llevaba 2 años en ese entonces de alcalde, y dije, con gente en la que sí creo que sí puede haber realmente algo y aportar algo, y si yo puedo ser parte de eso, va, le entro. Entré como regidor, me invitó en su planilla, él se religió y yo fui regidor. Y ahí fue donde fue también mucho el shock y el por qué también hoy en día me gusta tanto y creo que cada vez tenemos que estar más cercanos. Unos al frente, como a mí me ha tocado, y otros que no les guste la política y eso, pero sí involucrados y entendiendo la situación. Porque ese shock cultural, cuando entras y dices, a ver, tú vives en un mundo donde, pues, tu círculo social y demás, creen que eso es el mundo en Una el que vives, burbuja, una burbuja. tal cual. Pero cuando te vas a 10 minutos y ves las necesidades reales que existen, y no es un tema de que si es un gobierno bueno o malo, es que llevamos como país viviendo demasiados años en muchas problemáticas que dices, ¿cómo podemos ayudar para cambiar? Y no va a cambiar de la noche a la mañana o de un gobierno a otro. Ujú. Tenemos que hacer políticas que sean trascendentes y que cambiemos y pensemos en futuro, mucho tiempo, de cómo lo vamos a lograr así. Ujú. Pero eso, cuando yo empecé a ir a las colonias, a platicar con la gente y todo, ahí dije, no manches, así es, Eso te llega muy está muy profundo, ¿no? cañón. Claro. O sea, sí, sí hay muchas cosas que se pueden hacer, pero todavía más cuando te das cuenta que, pues en ese entonces yo era regidor y dije, y yo podía incidir en la vida de muchísimas personas arreglándoles algo tan simple como afuera de su casa el tope que siempre han necesitado de la escuela porque hacer la gestión para ayudarles a eso. Y eso es lo que a mí más me gustó. Entonces empecé a salir mucho a la calle y era estar visitando colonias y ir con la gente, conocer a los líderes de las colonias, platicar, aventarte también, es que ustedes los que llegaban los tianguistas y que se enojaban, Ujú. y pues escuchar y decirles, a ver, es que yo creo esto y muchas veces no coincidíamos en cosas, pero hay que entender cómo funciona y luego llegar y plantearlo y poner de acuerdo también a los del otro partido que lo ven como de una visión política en vez de una necesidad. Y fui aprendiendo mucho. La verdad me gustó mucho. Le, le entendí, creo, bien, me gustó el ambiente y sobre todo lo que podíamos incidir, pero cuando fui diputado después y me invitan para competir, ahí es cuando también dices, a ver, no es nomás en tu comunidad, en tu colonia o en los distritos, Ujú. es en todo el país. O sea, puedes realmente hacer políticas públicas que realmente le cambien la vida a A millones de millones, sí. personas. Fíjate que esa parte es la única que a mí me sigue sonando tan interesante porque por más que tú ayudes con la ANA, fundaciones, a ver, qué bueno que lo hagan, síganlo haciendo, está padrísimo, pero el cambio estructural o fuerte, a fuerzas tiene que ser a través de la Pequeñas política. acciones pueden hacer cambios inmensos en muchísimas Ujú. cosas. Nada más hay que estar y entender y unir esos hilos. Y eso es a mí lo que siempre me ha gustado, como, a ver, yo no soy el erudito y el que sabe de leyes impresionantes. Entonces, yo no me iba a poner a dar cátedra sobre temas de derecho Ujú. o con temas que cuando se discute alguna ley de algún tipo, no, no es mi parte, pero yo sí podía unir a la que estaba en contra porque tenía una visión de una forma con el que estaba, sentarlos, decirles, y eso, conectar, hacer entender y entender un bien común más allá de lo que creemos o hacemos. Entonces, me fue muy bien, la verdad yo disfruté mucho estar en la Cámara de Diputados porque entendí mucho eso. Hubo una de las leyes que me acuerdo muy bien, que el último día ya habíamos acordado con todos, y acuérdate que éramos una minoría, o sea, Ujú, éramos un ujú. partido chiquito, entonces poner de acuerdo a todos era muy difícil. Y había una diputada de Oaxaca que decía, no, yo no estoy de acuerdo, no, y voy a votar en contra. Y decía, o sea, 499 votos, y va a haber uno en contra, no. Me fui, me senté en su curul y le dije, a ver, platíqueme, quiero entender solamente, es que
Y ya nos pusimos a hablar y me quedé una hora platicado con ella. Y al final me dijo, mira, ¿sabes qué? Me caíste bien. No sé si realmente tenga la razón o no, pero si me dices que realmente te creí, que sí lo estás haciendo porque hablaste con esas personas, con quienes realmente pueden beneficiarse, porque yo pensé que lo hacías por pensando en los empresarios. Y con lo que me estás diciendo, entiendo que sí es para mucha gente. Te voy a dar ese voto. Y la convencí, gracias a eso, no hubo ningún voto en contra. Entonces, ¿Qué, esa qué, qué reforma fue? lo de vacaciones dignas. Claro. Vacaciones A dignas. ver, quiero un poco de ese tema. A mí se me hace un cambio trascendental en la vida de millones de personas. O son de Sí, esas sí. cosas que, Sí, sí. o sea, tú Más de 22 millones de cuando personas. te acuerdes siempre en tu vida, te afirmo que esa va a ser de tus hitos porque es algo espectacular. Sí. ¿Qué fue exactamente esa reforma de vacaciones dignas? Esa reforma la trabajamos entre la senadora en ese entonces, ahora diputada federal, Patricia Mercado, Ujú, y tu servidor. Patricia Mercado siempre estuvo en la vida sindicalista, mucho más activa y de derechos de los trabajadores y demás. Yo que venía más del ámbito empresarial y de los organismos empresariales y demás, en algún momento un activista, otro Rodrigo Cordera se llama, traía esa idea de empujar sobre el tema de que teníamos que hacer un cambio. Yo traía el tema más por otro lado porque veía el tema de que realmente México era el país con más horas laborales, con más tiempo que estaban, menos días de descanso, el tema de la salud mental estamos todavía mal o muy atrasados. Nos sentamos y empezamos a discutir y dijimos, a ver, es algo que tiene que suceder, tiene que pasar, tenemos que hacer un cambio como país que tiene casi 50 años que no se modifica, que no le damos un descanso como se debe a las personas que ujú. trabajan y demás, pero también tenemos que entender que no podemos darle un golpe a la economía y un golpe a Claro, los que claro. generan los empleos. Entonces, unimos las dos partes. En ese entonces yo invité a Ricardo Barbosa, el que es actual secretario de Trabajo aquí en Ujú. Jalisco, y le dije, Ricardo, necesito que tú me ayudes. Tú eres un especialista en temas laborales como empresario y demás, pero entiendes muy bien, tienes una visión más amplia, no te cierras. Entonces juntamos a representantes de los trabajadores, de los sindicatos, de los empresarios, empezamos a hacer pláticas con todos, a ponernos de acuerdo. Al principio era, pero, y me decían a mí, amigos empresarios, me decían, Checo, ¿cómo que quieres? Le decía, a ver, entiendan una cosa, es algo que se necesita y va a pasar. Porque aparte era una ley que podía pasar con mayoría simple, es decir, con la mitad más uno. Ujú, ujú. Entonces no necesitan a los de oposición, la pueden hacer los que tienen el poder hoy en el Congreso y de la forma que ellos quieran. Y es algo que se necesita y va a pasar. Entonces, ¿qué preferimos? Que lo hagamos en consenso y que todos nos sentemos, que abramos diálogo y platiquemos y que salga bien en un acuerdo conjunto, porque podíamos irnos de un día, o sea, de los 6 días que estaban antes, irnos a 30 días de inmediato, como en algún momento lo plantearon. Pero eso hubiera sido, si de inmediato ponían eso, catastrófico para Para las empresas, millones de claro. empresas. Entonces, tenemos que hacer una media. Vamos haciendo, y yo cuando les propuse, dupliquemos, no nos vayamos ahorita a 20 días y que sea gradual, que lo A vayamos a ver, hacer una se refería entonces a los días días de de vacaciones. vacaciones. ¿Eran 6? Eran eran 6 días los que se tenían por Y ley, después de esa aprobación fueron 12. 12 desde el primer año. O sea, Órale. toda tu equipo de colaboradores que tienes y demás, por ley, desde el primer año tienen 12 días de Ujú. vacaciones y dos, cada año van subiendo 6 12. días más para las personas para que puedan disfrutar con sus Y familias. todo tiene un porqué, no nomás es por decir, ay, queremos que se vayan a descansar de flojo. Ujú. No, no, no. Es porque es un tema de salud mental. Hoy en Totalmente, sí. día, el tema de la salud mental es un tema importantísimo que se tiene que tocar en todos los sentidos. Y en el tema laboral es tan importante. Por eso también necesitamos entrarle, ahorita que está la discusión y que se ha empujado, y por ejemplo, el Movimiento Ciudadano a nivel federal ha empujado mucho el tema de las 40 horas y que se disminuya. Yo estoy a favor en el sentido de decir, sí se necesita, pero necesitamos hacerlo de una manera consensada, gradual, que Claro. vaya para que tampoco afectes, pero es algo que ya tenemos que O sea, hacer. la idea es que hasta cuántos días se llegue. No, en las vacaciones va a ser gradual y tú puedes llegar hasta tener hasta 30 Ah, días pero eso sigue conforme a y la eso ya, antigüedad. sí. Ah, Y, ok. y seguramente en un futuro se meta otra vez y vaya creciendo, no tengo la menor duda. Ahorita la discusión más bien está en el tema de las horas. ¿Por qué? Porque las 48 horas que se trabajan y Ujú, demás, ujú, ujú. a ver, sí está comprobado y México es el país del mundo que más horas se trabajan, menos descanso se tiene y más problemática de salud mental Y tenemos menos productividad. y menos productividad. Pero va de la mano, ¿no? Es Si la, no la descansas, famosa no. hora nalga, ¿no? Que Claro, sí. llegan y que estás muchísimo tiempo, pero no estás siendo efectivo. Y volvemos a lo mismo, el mundo ha cambiado, tenemos que entenderlo, pero no podemos también de un día para otro cambiar las Ujú. cosas, porque también ese discurso de decir inmediatamente vamos a hacer esto y vamos a cambiar, eso afecta. Hay que entender que una acción tiene una consecuencia y tienes que ir viendo cómo llegar a esa media. Por eso
A mí lo que más me gustó en este tiempo que estuve en la política, y cuando fui representante, diputado y demás, era hacer juntar las partes, conectar a que la parte que tenía una visión con la otra persona, escuchar a las dos Ujú. partes y llegar a un común acuerdo. Y de eso se trata todo, porque al final todos tenemos diferentes puntos de vista y tenemos visiones distintas, pero cuando se trata por el bien común, tienes que juntar todas las partes Claro. y hacer llegar a un consenso. Y eso es lo que a mí me gustaba más y por eso me puedo meter en muchos temas y muchos que fueron muy divertidos. La verdad es que fue una gran experiencia estar allá. Oye, ¿y en tu época de empresario también invertías? O Sí, sea, ¿cómo es tu relación con el dinero? fíjate que yo tengo, siempre he sido una persona que me gusta mucho que lo que tengo, usarlo, darlo y disfrutarlo. ¿Mm? O sea, eh, con mis hijos, me gusta viajar, me gusta, pero también de chico en mi juventud, malamente, pues era de los, pues imagínate, ganábamos, nos iba bien, viajaba, me la pasé increíble y todo. Y ahí después, cuando ya me casé, cuando tenía dije, si eso lo hubiera invertido, si lo hubiera metido ese dinero, desde algo chiquito, o sea, a ver, oye, vamos a hacer esto, ay, te compro una partecita, ya es que ahorita está mucho el Ujú. tema de que compras como bloques, Fracciones y todo, fracciones, y sí. si yo, ese dinero que lo disfruté y que no me arrepiento ni nada, pero si yo hubiera invertido, tendría un patrimonio mucho más grande, mucho más. Claro. Son cosas que a veces uno cuando está en esa edad y no tienes esa parte que alguien te guíe, te asesore y que lo entiendas, pues se va. Yo no lo viví, tú tengo la fortuna de vivir afortunadamente bien, de trabajar, de Ujú, tener mis ujú. cosas bien, pero sí me hubiera gustado mucho más y ahorita es lo que yo trato. Y ahora lo haces. Ahorita trato totalmente de hacerlo y en cosas seguras, porque, híjole, también el tema de los famosos Ponzi y Ponzi, estafas. esto está impresionante y a todos los niveles, o sea, desde las famosas tanditas que de pronto hacen y Sí, que sí, sí. se friegan Lo de la hasta, abundancia y todas esas, hasta las que son pues hasta los cifras y estas todo. enormes, ¿no? Y la verdad es que hay que saber muy bien. Yo trato, cuando invierto en algo o pongo mi dinero en algún lugar, en ver con quién es la persona, quién está, cómo, cómo va a actuar si nos va mal. Claro. Al final, volvemos al tema que te platicaba. Tener un Reputación, ¿no? socio Ujú. es muy importante, es un matrimonio. Yo por eso hoy en día te puedo decir, y tengo la fortuna de que no hay una sola persona que haya sido mi socio y que hayamos tenido un papel, que no me pueda llegar a sentar a tomarme un tequila y platicar Órale, y qué reírnos. fregón. Inclusive cuando nos fue mal en muchos negocios, con todos. ¿Por qué? Porque también se trata siempre de dar la cara, de estar de frente y Claro. entender, hay veces que nos va a ir bien, hay veces que nos va a ir mal. Pero lo que nunca podemos perder es esa relación realmente de confianza y de Mm. hablar de frente de cómo son las cosas. Nos fue muy bien y aquí está y ganamos y qué bueno. Nos fue muy mal por estas razones y aceptar Claro, que claro. sucedió. Y eso da tranquilidad. Entonces, yo creo que hoy en día es sumamente importante que de todo lo que tú generas, que haces, una parte tengas y estés invirtiendo porque no solamente es lo que, y a mí me pasaba mucho, porque yo era mucho de lo que yo hacía y generaba, pues era, yo sentía que me iba a seguir, pero de pronto dices, no, pues llega un momento que tienes que tener un backup y una segunda, y entonces por eso ya tener diferentes Diversificar y tener una diversidad. base, sí. Exactamente. Sí, todo el mundo queremos que si me va bien ahorita, no pensamos en futuro y crees que siempre te va a ir bien. Sí, así yo lo Y pensé. casi las apuestas es Sí. que va a haber algún bache importante y ahí las inversiones son Y las que hay te ayudan, miles de ¿no? formas, o sea, a ver, pues yo en algún momento cuando no estaba planeado y de pronto te conviertes en papá y de pronto te cambia la situación y laboralmente dejas de ser ay, el qué cool y voy a todos y de pronto es, bueno, pues sí, porque tiene estas marcas y eso, pero ya no es tan cool y ya no, y entonces baja y luego también las Sí, 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 relaciones, sí. te cambia la dinámica y luego pasan cosas como la pandemia, o sea, que nadie prevé un tema de eso, si de pronto tú te dedicabas a algo que te afectó durante eso, si no tienes otra parte, algo, ¿qué vas a hacer? ¿En qué te vas a mantener o sostener? Entonces, es bien importante la cultura financiera, creo que Ujú. yo lo he vivido malamente si no tenemos esa parte, esa cultura y nos vamos profesionalizando en cómo invertimos o utilizamos nuestro dinero, pues por eso también pues hay tanta gente que de pronto sube, baja y demás, Claro. y no tiene tanta estabilidad. Y también es darle la vuelta, pues a ver, si tú tienes y generas, pues muévelo y estás generando Y dijiste algo que aparte es importante, y hay los mecanismos para empezar con poquito sí, y seguro. O sea, puedes en la bolsa, en una casa de bolsa regulada, con 1,000, 2,000 pesos. O sea, no es que claramente no te vas a hacer rico de la noche a la mañana, pero esos 1,000 pesos, yo les digo, esos 1,000 pesos son 10,000 pesos en 10 años. Es sí, lo que sí, la sí. gente no alcanza a ver. O sea, eso se multiplica exponencialmente. Y muchas veces a mí me pasaba, por ejemplo, que decía,
pero ¿para qué ahorita meterle esto que me va? O sea, me decían, ya sabes, inviértele a esto y te va a dar el tanto por ciento anual. Y Ujú. no manches, yo en una sentada busco y hago y genero más. Sí, pero no siempre es así. Y creemos Exacto, y nos creemos exacto. que nosotros podemos siempre todas. Y no, tienes que entender que en la vida es una ruleta donde a veces estás arriba y a veces estás abajo, pero mínimo tienes que tener donde sentarte, porque si no te Exacto, vas exacto. colgado y te puedes caer. Entonces, pues el chiste es estar sentado y a veces te va y a veces estás acá y vas y es transitando y siempre teniendo esa tranquilidad. Oye, te he visto en tus redes que tienes relaciones de todo tipo, empresarios, artistas, políticos, de mucho nivel. De repente te va ahí con Alejandro Fernández en un concierto. Me dijeron mucho que el otro que fui al Palenque sí me... No, no, aparte, yo te he visto desde hace muchos años, o con Checo Pérez, o el Cejas, buen amigo a Mario, que ahorita Sí, es desde chavo, ¿no? sí, sí. Políticos, empresarios de mucho nivel. ¿Cómo creaste esas relaciones a través de todas tus empresas de relaciones públicas? ¿Cómo fuiste cultivando relaciones de alto nivel? Yo creo que más que por los negocios y eso, que obviamente todo eso influye, es el tema, te insisto, yo sé que tengo una personalidad que me sé llevar bien con la gente real. O sea, no busco ni trato de encajar o de llevarme con alguien por quien es o por... Soy yo. Al final, yo sé quién soy, soy Checo, soy muy seguro, soy la persona que me conozco, que sé y que siempre me he sabido relacionar y aprovechar esas virtudes que, pues, como persona tengo. ¿Para qué? Para entablar amistad con muchísima gente. Y a mí, aprendí desde mucho tiempo que, pues, al final te puedes sentar un día con alguien en la colonia y ayudarle a eso, y te puedes sentar el otro día con el artista más fuerte o el empresario más importante o político, y al final, pues, todos somos personas. Me Y hay que encanta. tratar a las personas como lo que son. Y al mismo que es el que tiene, que igual y se acercó para venderte una cajita de tratar igual que la persona que te invitó a su concierto y que va a estar allá o que vas a, no sé, puede ser Tú cualquiera. que los conoces de cerca, que me ha tocado conocer, Diego, son humanos, o sea, Todos somos seres humanos, todos a somos veces, a iguales. veces los idealizamos y tienen sus broncas y es lo mismito. Sí, Pero me encanta esa virtud. Y creo que de las mayores virtudes es que ser la misma persona sí. con todos, sin buscar nada más. Yo tuve la fortuna a un nivel obviamente diferente, que muy joven, con lo que te platicaba, con lo que me dediqué, conocí lo que era la fama. Ujú. Salías en las revistas, te conocía a la gente, a la fecha, ay, las doñitas, ay, yo te veía todos los viernes. Sí, te conoce mucha gente. Y eso te puede hacer perder el piso. Es muy fácil perder el piso. Yo y más cuando eres joven. Yo tuve la virtud de tener una educación con los padres que me Así sentaron y es. que me hicieron ver eso, que cuando conocí todo eso, seguí con los pies en la tierra, que cuando me fue muy bien, crecí, estaba así, que cuando me fue mal, que no tenía, igual, y con las mismas personas, siendo la misma persona, y eso hoy en día que estoy ahora en lo político, que he estado en la mayor tribuna más Mm. importante del país, subido y con la gente y negociando con los más importantes en la política, en militares y al otro día estás con la gente aquí y eres la misma persona. Y son las mismas Ahí personas. se conecta lo que Todo se hablamos en el conecta. inicio de la plática. Eso. Y yo he visto en tus redes a tus papás y se ven tipazazos Sí, y todo hace sentido. Mira, esa sí, sí. educación que te dieron son las bases para que sigas Sí, siendo así. todo tiene un círculo. Y no quiere decir que si tuviste una familia unida o fuiste. Las personas podemos ir aprendiendo y para Claro, eso sirven también estas claro. pláticas, porque al final pues tú puedes tomar lo chingón que tiene alguien o lo padre o el ejemplo de alguien para hacerlo tuyo y si lo puedes aprovechar, pues está padrísimo. Y si es un ejemplo de vida, de persona, de cómo ser y cómo dar o desenvolverte en el entorno en el que tú Ujú. estés, pues te puede ayudar. No quiere decir que por tu personalidad o por lo que viviste o lo que sea, Ya estás ya destinado, estás ¿no? destinado a Claro, algo, no. total. A mí me sucedió que tuve la fortuna, pero cualquiera Sí se puede ser puede. A ver, sí se puede. Yo sí viví cosas muy complejas en mi infancia, súper duras. Sí se puede, pero o sea, vives con muchos demonios y aunque los trabajes y vayas, siempre están ahí, pero se puede trabajar y puedes total. mejorar y puedes romper totalmente eso. Yo con mi hijo estoy seguro que estoy rompiendo todo eso, Sí. pero es para que nos escuchen. Por eso pregunto a las niñas, si están siendo padres o van a ser padres, busquen ser los mejores, darles libertad. No solo busquen ser los mejores, todos queremos ser los mejores Sí, padres. Yo creo que no hay nadie que diga quiero ser un mejor. No, todos queremos. Yo creo que lo más importante es hay que ser un padre, en el caso de nosotros, un padre presente. ujú, El estar ahí, el acompañarlos, el hablar, el comunicarte, el tener confianza, el que puedas decirles, el darles su espacio, el poder exacto. estar y que sepan que estás ahí. Yo toda mi vida lo que he hecho es alrededor de mi familia. Cuando viví con mis padres
cuando después empecé a tener a mis hijos. Y para mí lo más importante es eso, porque lo más cercano que tenemos es nuestra familia. Y para mí no hay nada más importante que mis Claro. hijos. Oye, ¿qué sigue, mi querido Checo? Ay, pues no sé. Ahorita estás aquí en el gobierno del estado. Ahorita estoy muy contento, la verdad O es sea, ¿te ves en la política un sí, tiempo? Sí. sí, depende, como te decía, yo entré con Pablo, con el gobernador hoy, en ese entonces presidente municipal, y he continuado apoyando en lo que me ha invitado él. Sí creo que tengo mucho para dar todavía en eso, pero pues también hay que entender que estás en un proyecto y el proyecto es más allá. Hoy en día lo que a mí me toca es apoyarlo para que él como gobernador pueda hacer muy bien su trabajo y la responsabilidad que tiene. Entonces yo estoy enfocado en el área que me encomendó, sacarla lo mejor posible. Ya luego veremos si se abren oportunidades de otras cosas. Y también la verdad es que volvemos a lo mismo. Yo siempre me gusta emprender. Tengo también mi vista puesta y ahorita he buscado también cómo generar de otras formas para seguir activo en muchas cosas y Claro. no solamente clavarme en una sola. Entonces, me da emoción el no saber qué viene o cómo va a ser, pero que sé que voy a hacerlo bien. Así va a ser. Te admiro, mi querido Checo. Gracias. Te va a ir muy bien lo que emprendas o políticas, sabes que cuentes conmigo siempre. Te agradezco. Felicidades y te agradezco tu tiempo y gracias por venir a construir los Encantado, sueños. muchísimas gracias por la invitación. La segunda vez que nos vemos Sí, y esperemos que haya tercera. va a haber seguro. Vamos a ver otra etapa para ir Sí. viendo la ¿Cómo evolución. vamos avanzando? Y la verdad, felicidades. La verdad es que tu podcast y lo que tú has hecho, lo que has construido, me sé tu historia y es un ejemplo. Y pues cada persona con la que nos invitas y nos das el honor de poder acompañarte, es muy padre saber y ver cómo has crecido en todo y cómo te has ido abonando de las pláticas, Claro, historias en claro. todo lo que tenemos. Entonces, Aprendo felicidades a ti muchísimo. también, mi A bro. ver, última pregunta. ¿Qué es para ti la vida de tus sueños? Ser feliz con mis hijos. Eso es lo más. O sea, yo soy feliz estando con Lo más ellos. importante. Sí. De maravilla. Gracias, mi Checo. Gracias, mi brano. No olvides suscribirte a mi canal y recuerda compartir con un emprendedor que quiere construir sus sueños.